Hola, hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos como siempre a la pantalla de Claro Sports, en esta oportunidad con un nuevo especial de Claro Sports Noticias, con un invitado de lujo, amante del fútbol, de la política, pero sobre todo amante de su familia y del deporte, y de todo eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. Opita él y lleva las riendas del fútbol en Colombia y de la DIMAYOR, más precisamente. Don Jorge Fernando Perdomo Polanía, presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Bienvenido a Claro Sports. Gracias, Daniel, por la invitación. Un gusto estar aquí. La verdad que llevamos rato esperando por esta posibilidad de contar con usted. Nos encanta que nos acompañe. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de muchos temas que nos deja el fútbol, porque si algo nos interesa en este espacio, en especial, es hablar sobre todo del sentido humano de los invitados que nos acompañan. Por eso, cuando vamos a comenzar este especial, mi primera pregunta tiene que ser casi que una presentación suya, y la pregunta sería: ¿quién es Jorge Fernando Perdomo? Nacido en el Huila, Italito, una localidad del sur del departamento, abogado, 58 años recién cumplidos el 59, el pasado 28 de marzo, especializado en Derecho Comercial, egresado de la Universidad Externado de Colombia. Me he desempeñado siempre en el sector privado. Se me identifica con un nexo en la política porque aspiré a la gobernación en el 2011, pero siempre he estado en el sector privado. Creo que esa fue una incursión muy corta en la política, un error que no volveré a cometer. ¿Cómo fue la niñez de Jorge Perdomo? Muy tranquila, hijo. Somos 5 hermanos, el único que vive aquí en Bogotá, bueno, soy yo, una hermana, el resto están por fuera de la ciudad y del país. Mis padres, uno empleado público, mi madre ama de casa y comerciante, pues todos profesionales. Pero lo que le estaba contando, después de haber llegado, de haberme graduado como abogado, incursioné muy rápidamente en el sector público, solamente un año como secretario privado de un gobernador del departamento. Luego estuve en el sector privado, fui constructor, fui comerciante en el sector del comercio teniendo supermercados. Luego estuve en el sector gremial, fui presidente de la Cámara de Comercio de Neiva, presidente de la Caja de Compensación Familiar, presidente del Club Campestre Neiva, una de las mayores satisfacciones durante 12 años. Durante ese tiempo construí el campo de golf de mi club y luego incursioné en el Atlético Huila, por accidente. Sí. Había estado directamente Jaime Lozada es una persona fundamental para llegar a eso, ¿no? Jaime Lozada había tomado la presidencia en el 2005, es asesinado por las FARC. Y el 3 de diciembre, y recuerdo que en esos días me llama el principal accionista, el gobernador del departamento. Inicialmente les di una respuesta negativa, pero luego con la llamada de su hijo, Jaime Lozada era mi primo, con la llamada de su hijo, pues tomé la decisión de asumir esa responsabilidad. Lo que no sabía era que estaba con tantas dificultades económicas, financieras, en la tabla del descenso. Y por supuesto, una vez asumimos esa responsabilidad, nos entregamos de lleno para sacar adelante ese equipo. El equipo ya solamente en sus 20 años de historia había llegado solamente una vez a un cuadrangular, precisamente con Jaime Lozada. En mis 4 años y medio de presidencia estuvimos 4 cuadrangulares, jugamos 2 finales y una Copa Internacional. Después de estar ahí pasé al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Estuvimos 5 años hasta que sucedió lo que todos comentamos, estos cambios abruptos en la dirigencia del fútbol, y llegué a la DIMAYOR, donde estoy desde hace 4 meses. Nos escapamos demasiado rápido de la niñez. ¿Fue pasada por el deporte o cómo nace ese amor por el fútbol? Sí, permanentemente. O sea, ¿jugó fútbol en la infancia? Claro que sí. ¿En qué posición? Y en la universidad. Yo digo que de 8 terco. Ajá, ¿por qué terco? Porque esa fue la posición que siempre me gustó. Entonces alguien me decía, hombre, es que usted tiene una estatura muy buena como para que vaya de central. Le dije, no, a mí no me gusta esa. Yo siempre quiero jugar porque tenía cierta ductibilidad con el balón y lo hacía más o menos bien, tenía un buen chut. Entonces siempre jugué ahí. Casualmente, cuando estuvimos durante el externado estudiando Derecho, tuvimos una cercanía bastante con Carlos González Puche, con quien nos hemos vuelto a reencontrar, hoy él como dirigente gremial y yo aquí en la presidencia de la DIMAYOR. Medianamente enfrentados en el último tiempo, ¿no? Sí, yo creo que fueron equivocaciones de ellos y me lo reconocen de tacto. Sí. Yo llego a la presidencia el 1 de diciembre del año pasado y lo primero que hago es a las 15 días entablar un contacto con Carlos, porque sé que es importante que estemos de acuerdo para construir muchas cosas fundamentales para el fútbol, muchas cosas que se pueden hacer.
guardando cada cual su espacio, su autonomía y no involucrándose él en lo que me corresponde. En eso fuimos claros. Pero al día siguiente hay un insuceso con los Omarzo, 10 jugadores que estaban en mora, los Omarzo estaba cambiando de dueños y en lugar de levantar el teléfono y decirme, bueno, ¿cómo nos puedes ayudar? Como lo hago permanentemente con Coldeportes, cuando hay alguna dificultad, fue por los medios a hablar mal de la DIMAYOR y se rompió todo vínculo y toda comunicación hasta el día reciente, ayer, antier, cuando restablecimos una comunicación, pero no hay nada todavía. Yo creo que está muy vidriosa esa relación y seguramente habremos que mejorarla y reconstruirla. Antes de llegar a ser, por ejemplo, presidente del Atlético Huila, ¿se imaginaba cómo era el manejo del fútbol a nivel de directivos, de jugadores, o era un mundo por descubrir? Era un mundo por descubrir, pero no puedo decirles que siempre me llamó la atención la dirigencia deportiva. Me parecía que era algo fenomenal, porque siempre tuve claro el enorme impacto que tiene el fútbol en la población colombiana. Cuando ahora recientemente observamos un estudio de la Secretaría, Ministerio de Educación, y nos dice que el fútbol impacta en el 94% de los hogares colombianos, es todo un universo. Y eso le da a uno la dimensión de lo que significa el fútbol para los colombianos y, por supuesto, la enorme responsabilidad con que debemos manejar este tema del fútbol colombiano. Regresemos a esa época de presidencia del Atlético Huila. ¿Cuál fue el sello de esa gestión para resurgir un equipo que estaba al borde del descenso y con muchos problemas económicos? Cobré por ventanilla lo que había construido en el sector privado. Tenía excelentes relaciones con el sector público, con los empresarios, empresarios que nunca se habían querido meter en el tema del fútbol, pero mi llegada les generó confianza por el tema de Molino Roa, que es la principal empresa del grupo de Jesús Oviedo, que es otro de los grandes empresarios. Muchos me abrieron las puertas. La camiseta del Atlético Huila llegó a ser la mejor vendida del campeonato, sí. 4.500 millones para ese año 2006-2007, lo cual es una suma muy considerable, lo que me permitió sanear económicamente el club, conformar una nómina muy competitiva, meternos, como le decía, en 4 cuadrangulares, 2 finales. Fueron momentos gloriosos que me llenan de mucha satisfacción y recuerdos bonitos. Y en esa época de jugador en la universidad y de ser un 8 terco, ¿cuál era el jugador a seguir, el que seguía, su ídolo futbolístico? No, en esa época yo recuerdo porque antes de que saliera el Atlético Huila, voy a ser infidente aquí, yo no marca mi neutralidad. Yo era hincha de Millonarios, okay, porque me eduqué aquí en Bogotá y mis hermanos, mi hermano con el que estudiaba aquí, Carlos, que era hincha de Santa Fe. Entonces había permanentemente disputas y discrepancias. Pero Bran, me pareció el viejo Willy. En esa época esos eran los referentes de mi época de pubertad cuando estaba en el externado. En la presentación yo decía que también es, obviamente, como todo ser humano, amante de su familia, y tengo que empezar a preguntar por algunos de ellos, por ejemplo, por Esperanza, que ha sido acompañante en todo este recorrido. Sí, claro. Una mujer que vive el fútbol como pocas. Yo recuerdo como anécdotas cuando era presidente del Huila y bien en las disputas con una jugada difícil, arbitral. Y ella me tocaba llamarla a la compostura porque se sumaba al coro del arbitraje, ¿no? Sí, claro. Y yo le decía, compórtate, que recuerda que eres la esposa del presidente del Atlético, ¿no? Que tú no puedes decir lo que dicen en las barras. Es una mujer que sigue con mucho entusiasmo el tema del fútbol, que ha sido permanentemente compañera en todos mis proyectos. Disfruta mucho del fútbol y eso, pues, por supuesto, me satisface. Además, también es una buena partner en el tema del golf, que es mi deporte favorito. Entonces hacemos un buen equipo. Bueno, y Sebastián lo hizo abuelo. Sebastián me hizo abuelo de una hermosa nieta, sí señor, se llama Mariana. Sebastián también juega muy bien el golf, ha sido handicap 0, lo hace muy bien. Y por supuesto que cuando salimos de vacaciones disfrutábamos en esa época mucho este relax. Y por supuesto que lo que más me ha generado trauma, si puedo llamarlo, de mi desplazamiento definitivo a la ciudad de Bogotá, es la ausencia de mi nieta Mariana, con quien hablo permanentemente, apenas va a tener 2 años, pero la extraño y la adoro. Bueno, como presidente de la DIMAYOR, ¿hay tiempo para jugar golf? Nada. He jugado durante estos 4 meses, creo que 4 veces. ¿Eso quiere decir que el handicap está subiendo? Eso quiere decir que cuando nos volvamos a enfrentar va a tener que darme ventaja. Bueno, yo hice la investigación antes de comenzar este programa y yo veo aquí una ronda de 91 en Hato Grande. El 9 de abril veo una de 98 en Lagos del Caujaral
y una de 99 Qué vergüenza. en Neiva. Qué vergüenza. ¿Preocupante el tema? Sí, claro, sí, pues preocupa. eso es. Solamente mientras, en todo ese tiempo he podido jugar 3 veces. Tiene toda la razón, no más, no ha habido tiempo para más. Pero llegará el momento, lo que pasa es una cosa, que los fines de semana donde normalmente podría decir uno voy a jugar, o llamar a Daniel para ver si jugamos, yo estoy saliendo todos los fines de semana a acompañar el fútbol regional. Sí. Porque me parece que es importante que el presidente de DIMAYOR genere espacios para empoderar a los presidentes. Por ejemplo, estuve con el presidente de Patriota, los directivos, el alcalde de Duitama muy entusiasmado, le está entregando un área para la construcción de su sede deportiva, para un nuevo estadio. Eso genera empoderamiento de los directivos del fútbol regionales con sus comunidades, con sus autoridades regionales. Estuve recientemente acompañando el partido Real Cartagena-Barranquilla. Tuvimos oportunidad de almorzar con el gobernador del Bolívar y de la ciudad de Cartagena, y también igualmente empoderando a su presidente, comprometiéndolos con lo que viene el año entrante, que es el fútbol femenino. Ellos comprometidos con eso. Tenía pensado ir este fin de semana a acompañar al presidente Leones, pero él mismo me pidió que aplazáramos porque quería tener a los 8 alcaldes del entorno de la región y unos empresarios. Vamos a ir pronto. Tengo el proyecto de visitar prontamente a Osomarzo y Cali. Sí. Cúcuta voy a ir antes de finalizar mes a acompañarlo en su partido contra Pereira. En fin, estamos haciendo presencia en todas las regiones, acompañando el fútbol regional, pero sobre todo generando empoderamiento de la dirigencia regional con sus autoridades y su entorno. ¿Y ese amor por el golf, dónde nació? ¿Es herencia o de dónde nace el golf? No, cuando yo llegué a la presidencia del Club Campestre, el Club Campestre no tenía golf y yo consideré que un club que se precie para estar en la elite de los clubes en el país tiene que tener el golf. Entonces, más por convicción y por supuesto para transmitir esa convicción tenía que comenzar a jugar, y me le dediqué de lleno. Llegué en algún momento de mi vida a ser handicap 2 y hoy pues estamos muy distantes de ello. Eso quiere decir que, a ver, la próxima entrevista, el próximo especial lo vamos a grabar en un campo de golf. ¿Nos podemos comprometer a eso? Me fascinaría. Y la pregunta que más me interesa hacer es ¿cuántos golpes me va a dar, doctor? No, creo que voy a revisar también sus scores para que nos pongamos de acuerdo. No, yo estoy un poquito más por encima del handicap, entonces creo que merezco un par de golpes. Creo que jugamos square. Sobre todo porque si hay experiencia de haber sido handicap 2, evidentemente hay algo de bagaje que yo no debo tener. Sí, pero se olvida sobre todo el juego corto. Usted lo sabe muy bien, manejo todavía muy bien el drive con muy buena distancia, pero el juego corto, el de la approach y el chip, se pierde bastante. Sobre todo que el juego corto es el de la fundamental. Platica, ¿no? Sí. Es el de la platica. ¿Cuál es el campo, el mejor campo en el que ha estado? ¿En Colombia o por fuera de Colombia? Ah, no. Creo que Diente de Perro en República Dominicana, más que Diente de Perro, Punta Espada. Tuve oportunidad también cuando acompañé hace 4 años a la selección femenina en los Juegos Olímpicos de Londres, sí, de jugar varios campos ahí emblemáticos, lo cual es muy reconfortante. Cada vez yo antes iba con mi talega, pero ya hoy todo el mundo sabe que juego golf, entonces simplemente me cuadran el compañero de Forson y la talega prestada. Bueno, pues nos queda pendiente entonces ese duelo que vamos a tener. Ya ha quedado aquí grabado, incluso Juan Raúl Mejía, que hace parte de la jefatura de prensa, lo sabe, y espero comunicado en donde se hable de esto que va a suceder aquí en este duelo que vamos a sostener. Pero vamos a meternos más de lleno al golf, al fútbol, y usted habló del tema del acompañamiento a las mujeres en los Juegos Olímpicos, y un tema fundamental para 2017 es el de la Liga Femenina. Ya se viene con toda la Liga Femenina, ¿no? Durante los 5 años que estuve en el comité ejecutivo, recibí el encargo de su presidente de la federación en ese momento de buscar el acompañamiento y el engrandecimiento del fútbol femenino. Nosotros somos conscientes de que lo que hemos logrado hoy, estando en Juegos Olímpicos, en Mundiales, ha sido más por el esfuerzo de los clubes a quienes les ha faltado un apoyo institucional. De tal manera que cuando llego yo a la presidencia de la DIMAYOR, entendiendo de que no puedo generar ningún esfuerzo ni ningún gasto económico para lo que no sea fútbol profesional. La única manera de impulsar el fútbol femenino era llevándolo a esa instancia de profesionalizarlo. Además, es el mandato de FIFA. La permanente recomendación de FIFA es trabajar por el fútbol femenino. Hemos convocado a los equipos, ya tenemos 14 equipos interesados, grandes equipos del fútbol profesional. Es decir, ¿arrancará con 14? Hasta ahora son 14. Hasta ahora son 14. Son 14 y no menos. Pensamos ubicarlos en 2 grupos de 7 para llevarlos a un cuadrangular final y buscar un gran campeón. Se desarrollará solamente en el primer semestre. Hay un tema muy especial, es el tema del draft.
Sí. que posiblemente se va a dar. ¿Cómo va a ser ese tema del draft? Primero, permítame comentarle, Daniel, que queremos de que el fútbol femenino vaya de la mano del fútbol masculino. ¿Qué significa eso? Que va como preliminares. ¿De acuerdo? Por una razón fundamental, la misma FIFA me lo dijo en su momento, dijo, tiene que pegarlo porque las experiencias en otros países ha sido el pronto fracaso. Los patrocinadores le arrancan un año, pero si ven que no hay reciprocidad en la exhibición de sus marcas, seguramente muy rápidamente se estarán sustrayendo de ese compromiso y fracasaremos. Sí. Mientras que si para un clásico Millonario Santa Fe en Liga Masculina le tenemos el preámbulo, el preliminar, y esas 40.000 personas pueden ver la exposición de marcas de esos patrocinadores y la televisión, el patrocinador va a estar bastante satisfecho y seguramente perduraremos en el tiempo. Iremos, como le decía, hasta que lleguemos a los cuadrangulares, van con los 20 jugadores, que será el límite de inscripción, pero las niñas, nosotros tenemos inventariadas 53 mujeres que están estudiando en universidades americanas y otro tanto, 10 más o menos, que están jugando profesional en otras ligas. Queremos que en el mes de junio, cuando comience el cuadrangular, esas mujeres puedan estar expuestas a ser contratadas por los clubes que llegan a los 8 clubes que llegan a los cuadrangulares, es decir, 16 niñas, y que se llegarán a los equipos en un draft para hacerlo más competitivo, porque seguramente empezando no podemos permitir que un Nacional le pegue 10-0 a un Patriotas o a Huila. Entonces, haciéndolo competitivo. De tal manera que traemos las mejores, las sometemos al draft, el que llegó de octavo al cuadrangular podrá contratar la mejor niña, ¿sí?, del draft. Cortico, porque vamos a ir a la pausa. ¿En qué va a ayudar Di Mayor en tema económico a los clubes para el fútbol femenino? Di Mayor va a pagar los desplazamientos aéreos, va a pagar el hospedaje, va a vestirlas, va a generar los insumos necesarios como guayos, como balones. Los equipos solamente tendrán que pagar su nómina. Es más, Di Mayor va a asumir las 2 jugadoras adicionales del draft en los cuadrangulares. Es decir, eso nos vale más o menos 3.000, 4.000 millones de pesos. Perfecto. Esto es confirmado para 2017, ¿no? 2017. Muy bien. Ya metidos mucho más de lleno en la actualidad del fútbol profesional colombiano, temas que nos asaltan la actualidad, como por ejemplo la violencia en el fútbol y las propuestas claras para erradicarlas. Esa es una gran preocupación. Nosotros, una de nuestras razones en la responsabilidad social es un proyecto que se llama Somos Familia. Queremos regresar las familias al estadio, pero mientras unos criminales disfrazados de hinchas de los equipos de fútbol que se enfundan una camiseta de Santa Fe, de Millonarios, de Nacional, de cualquier equipo, tienen en esos escenarios que son sagrados para la recreación de los colombianos, el fútbol, el mejor espectáculo del mundo, van solamente a delinquir, nos están espantando a los hinchas buenos de los escenarios. Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean absolutamente necesarios para ello. Tuvimos una reunión reciente con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Seguridad del Distrito, y hemos encontrado muchos elementos con los cuales podremos trabajar. Primero, nosotros somos conscientes de que tenemos que cumplir con nuestra obligación de carnetizar, enrolar a todos los hinchas. Pero ello no tiene ningún significado si no tenemos paralelamente el compromiso del Gobierno Nacional, en donde tengamos el ingreso biométrico, de tal manera que en el futuro el paso de ese molinete será con una huella, el carnet, la identificación y la huella, y nos dirá si está vetado en cualquier estadio del país o está siendo buscado por la justicia. Además de las cámaras de identificación facial para permitir identificar, individualizar y judicializar esos bandidos que se han tomado nuestros escenarios para llegar a delinquir. Hemos encontrado muchas veces que hay hinchas que hoy van con camiseta de Santa Fe y mañana de Millonarios. Sí. Eso no es gente que ama el fútbol, bandidos. No nos equivoquemos, son bandidos simplemente que tienen ese escenario para hacer microtráfico, para hacer prostitución infantil, para muchas cosas, y a ellos les vamos a dar con mano dura. Ahora, doctor, usted dice que no regresa a la política, pero está trabajando muy de la mano, de todas maneras, con el gobierno, por el tema del ministerio, porque también se hizo una colaboración con el tema del racionamiento. Entonces, igual está trabajando muy de la mano con el sector público también. Yo creo que no se puede confundir dos cosas. Uno, el sentimiento de angustia nacional. El país nacional veía con mucha preocupación la posibilidad de que Colombia regresara a ese escenario oscuro del racionamiento en la época de Gaviria. Aquí teníamos que sumarnos absolutamente todos. Nosotros no podíamos entender que estuvieran comprometidos empresarios, comerciantes, industriales, el ciudadano del común.
el que se transporta en un Transmilenio haciendo los esfuerzos para ahorrar energía, para no vernos abocados a un racionamiento, y nosotros, el fútbol, permanecer ausente de ese esfuerzo. Entonces, cuando yo digo que era un sentimiento de angustia nacional, nuestro compromiso era con el país nacional en esta crisis. Por supuesto que al gobierno le contribuimos porque era una angustia nacional y era una política del gobierno del ahorro. Nosotros, por supuesto, hemos tenido dificultades. Esto me generó muchas dificultades con Acolfutpro, pero de ahí le digo, no puedo entender la política de Acolfutpro o su pensamiento en torno a esto, porque y permítame la frase suya, porque usted dijo faltó grandeza y solidaridad con el país. Claro que sí, absolutamente, y le repito, a ellos le faltó grandeza y solidaridad con el país. Fueron mezquinos en un momento de angustia nacional, cuando lo ideal era que todos estuviéramos comprometidos con ello. Entonces, no me cabe la menor duda que en este pulso que tuvimos, creo que la comunidad, el país, la opinión nacional, le da la razón a la DIMAYOR cuando nos comprometimos en esta causa. Felizmente ya hemos terminado ese momento de angustia nacional y hemos regresado a nuestros horarios normales. Pero entonces, ¿fue exagerada la reacción también, no solo de Acolfutpro, sino de los jugadores dejándose manejar por Acolfutpro con este tipo de crítica que se hizo? Yo estoy absolutamente convencido. He logrado hablar con muchos de los firmantes de esa comunicación que me llegaron, que representaban los equipos, y ellos tienen ese sentimiento de que fueron utilizados. Pero no vamos a entrar en eso. Sí. Yo creo que para construir futuro toca limar asperezas, y algún día nos volveremos a sentar con Acolfutpro a ver cómo podemos construir un fútbol mejor para todos. Bueno, la llegada suya fue sobre noviembre, 24 de noviembre aproximadamente. Esperó que iba a encontrar, digamos que, ciertos capítulos tormentosos, porque no ha sido fácil manejar el tema, por ejemplo, en el comienzo de los reconocimientos deportivos, toda la historia con Tolima Real, ahora esta disputa que se ha tenido de una u otra manera con Acolfutpro. ¿Imaginó ese escenario de entrada? Pero lo más tenaz es esto. Claro, a los 3 días de haber, ¿sí o no? De haber comenzado, de estar en mi presidencia, recibí el informe de que un laudo arbitral en el que habíamos confrontado Claro y UNE contra la DIMAYOR, me habían ganado el pleito por 25.000 millones. Sí. Eso fue bastante duro, pero felizmente pudimos atender esa condena con recursos propios, lo cual significa, y debo aquí hacer un homenaje grande a Ramón Yesurún, que fue quien generó una transformación económica para el fútbol profesional exponencial. Eso le ha permitido a los clubes tener una gran cantidad de recursos para atender sus necesidades, pero además a la DIMAYOR tener una gran tranquilidad económica para poder atender contingencias como esas. De tal manera que ese fue un punto. El tema del Real Sincelejo fue una sentencia que se dio en marzo del 2015 y que estaba pendiente de ser dirimida, me tocó atenderla, pero con la absoluta tranquilidad y conciencia de que este equipo no tiene absolutamente, o los accionistas de este equipo no tienen absolutamente la razón. En los escenarios que se han movido, han fracasado. Intentaron 2 tutelas en Sincelejo, las perdieron. Intentaron una acción en la Superintendencia de Sociedades, la perdieron. Es más, todas sus decisiones han sido sometidas al escrutinio de la Superintendencia de Sociedades, quien las ha declarado inválidas, nulas, y ha dicho que ese club está acéfalo. Intentaron también una acción en Coldeportes y lo perdieron. Hoy intentan una acción nuevamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y estamos seguros que la razón se la darán a DIMAYOR, porque hemos obrado conforme a la ley. Y la última, ¿cuál ha sido el hoyo en uno de Jorge Fernando Perdomo en su comienzo en el mandato en la DIMAYOR? Yo estoy muy complacido con la receptividad que ha tenido el país con el tema del fútbol femenino. Pero recuerden también que la B, en antaño, tenía un torneo totalmente asimétrico, lleno de inequidades e inigualdades, porque los equipos tipo B que jugaban en la B se desplazaban por tierra, 24 horas de trayecto, mientras los equipos tipo A iban por avión. Estamos hoy poniendo a volar a todos los de la B, van por avión. Ese es un tema. El hecho de permitir también que en el banco estén, como es el estándar nacional, 7 jugadores y no 5 como venían. La Liga Femenina. Sí. Estamos haciendo cositas. Y esperamos que no haya bogies entonces en ese recorrido. Además, doctor Perdomo, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, Daniel, un gusto. Las puertas de Claro siempre abiertas para usted. Siempre.